sueño. Diremos primero que para hablar del sueño hay que describir parte del sistema reticular. Así, por ejemplo, el sistema reticular activado por Morus en 1949 cuando descubrió, y se habló del reconocimiento del sueño, REM, que lo hizo a Zelinsky en 1955. Fue un momento sobre el que se comenzó a conocer sobre la fisiología del sueño. Entonces, hablar del sueño también habría que conocer la vigilia. La vigilia, por ejemplo, es cuando se está activo, está abierto al mundo exterior. El sueño es cuando el cerebro, diríamos, se cierra sus canales con el exterior y no responde a estímulos y adopta posturas de reposo. En realidad el sueño es un estado del organismo complejo. Hoy hay especialistas en patología del sueño, porque es complejo. Así también como el de la vigilia, en cuanto a sus aspectos específicos. La regulación neurológica, endocrina, metabólica y cardiorrespiratoria que sufren las alteraciones particularmente graves por motivos físicos o psíquicos. Hablar de sueño habría que mencionar los tipos de sueño, y para esto nos ayuda la poligrafía del sueño. Ahí se ve la electromiografía, el electrocardiograma también entra, el ritmo respiratorio, los movimientos oculares. Entonces permite esto distinguir dos tipos de sueño: el sueño no REM, que es un sueño lento, el sueño REM o paradójico, que es un sueño rápido. Y es así entonces que desde el punto de vista neurofisiológico del sueño debemos explicar tres estados del sueño, ¿no? Uno es la vigilia, otro es el sueño no REM y otro es el sueño REM. Así mencionaremos que el sueño REM, o primero diremos el sueño no REM, mencionaremos que el umbral del despertar se incrementa progresivamente y es cada vez más difícil despertar al individuo. En las fases del sueño lento profundo puede despertarse solo por unos momentos y completamente confuso. La respiración es pausada, regular, así también el ritmo cardíaco se hace más lento, la presión arterial se baja y la actividad neuroendocrina se incrementa. Y es en esta fase que se segregan preferentemente algunas hormonas, como por ejemplo la hormona de crecimiento y las de maduración sexual. Por eso siempre se ha mencionado que los niños, en esta fase, cuando está normal, completa, los niños crecen más. Hay niños que están comprometidos en esta fase y se quedan con baja estatura. Los movimientos oculares son escasos, lentos, aislados en la fase 1 y tienden a desaparecer en las fases 3 y 4. El tono muscular es disminuido con respecto a la vigilia. La actividad mental es rara con una lógica similar a la de la vigilia, pero es impreciso y su contenido que se recuerda muy escasamente. Hay una pregunta que siempre les hago hacer a los alumnos, no sé si esta vez lo haré, cuando les pregunto, por ejemplo, ¿y cuál es el sueño profundo? Eso queda con interrogante. Pero ya vamos a ir hablando y ustedes se van a dar cuenta cuál es profundo. El otro es el sueño REM. El sueño REM se caracteriza por la actividad electroencefalográfica rápida, parecida a la de la vigilia, de ahí el nombre, que es un sueño paradójico, porque se parece a la vigilia. Y la aparición de ondas son características, dicen, ondas de sierra. Cuando uno toma la polisonografía, que a propósito está a $1,000, por ejemplo, en cualquier lugar donde lo hacen ahí en Miraflores, en Lima, la hacen toda la noche y le ponen electrodos para que el paciente duerma, y el que está monitorizando está detrás de un vidrio,
y así haciendo el estudio toda la noche para ver qué tipo de sueños, y ahí se ve pues dientes se encierra en este sueño REM. Otra paradoja del sueño REM es la coexistencia de una hipotonía muscular total, ¿no? Actividades musculares físicas en salvas, de movimientos oculares rápidos, mioclonías de algunos músculos, sobre todo de la cara. Durante el sueño REM hay secreción de los órganos genitales, ocurre la mayor parte de la actividad onírica, que se caracteriza por un contenido fantástico, aparentemente ilógico, y se despierta el individuo durante el sueño REM, que es capaz de recordar con detalles el contenido de los sueños. Ya están dando cuenta cuál es el sueño profundo, ¿no? En el sueño REM, la respiración es más superficial e irregular, con algunas pausas respiratorias que está relacionado con los problemas cardíacos que se aceleran también, y es irregular, se pierden la regulación homeostática y la temperatura. Si hablamos de la anatomía y fisiología del sueño, los centros del sueño desencadenan los tipos de sueño en el tronco cerebral y diencéfalo y prosencéfalo basal. Existen centros cuya influencia es contrapuesta sobre el tálamo y la corteza cerebral. Así, el mantenimiento de la vigilia. La vigilia se debe a la actividad tónica de las neuronas catecolaminérgicas y colinérgicas del sistema reticular activador del mesencéfalo, así como a la descarga regular de locus coeruleus, noradrenérgica, y de los núcleos de RAFE serotoninérgicos. Estos influjos desincronizan el electroencefalograma y provocan la respuesta del despertar, preparando a la corteza cerebral para recibir y emitir respuestas que sostienen la función de atención. Memoria, orientación, también el pensamiento lógico. También facilitan el estado de la vigilia las proyecciones histaminérgicas, peptidérgicas y del hipotálamo posterior. La actividad de los sistemas sensitivos y sensoriales, así visual, auditiva, contribuyen pues al mantenimiento de la vigilia. ¿Y cómo se regula el sueño lento, sueño no REM? Este se caracteriza por la sincronización y lentificación progresiva del electroencefalograma. Aquí hay 4 fases, 1, 2, 3, 4, y las ondas lentas y deltas se generan en la corteza cerebral y los usos del sueño. Son de origen talámico. Esta sincronización oscilatoria talámico-cortical es el sustrato neurofisiológico básico del sueño lento, con lo que el cerebro se transforma de un órgano abierto, reactivo y activado en un otro órgano cerrado, a reactivo y oscilatorio y sincronizado. En la génesis del sueño lento o no REM, intervienen de manera decisiva los núcleos serotoninérgicos del RAFE, del tronco cerebral, así como del núcleo del fascículo solitario, el núcleo reticular talámico, el hipotálamo anterior y núcleos de la asta preóptica prosencefálica basal. Estas áreas basales del cerebro anterior de actividad colinérgica son de una importancia crítica y probablemente ejercen función inhibiendo las neuronas histaminérgicas activadoras de la vigilia, el hipotálamo posterior. Las neuronas serotoninérgicas bloquean la actividad motora, la intensidad de la aferencia sensorial. Otros neurotransmisores inhibidores son la adenosina, el GABA, así como diversos péptidos. La progresión de desactivación del sistema colinérgico reticular activador permite la aparición de ritmos recurrentes tálamo-corticales que dan lugar a los usos del sueño y a la lentificación cuando se toma un electroencefalograma.
El sueño rápido paradójico podemos mencionar, o también llamado sueño REM, que la regulación de este sueño es aún más compleja. Se dan fenómenos fisiológicamente antagónicos. Hay disminución profunda de la vigilancia en una actividad rápida del electroencefalograma o la intensa inhibición motora con hipotonía generalizada, al tiempo que se producen movimientos rápidos oculares y otras actividades motoras. La zona crítica en la aparición del sueño REM es la sustancia reticular dorsopontina, donde se localizan receptores colinérgicos y de un tipo específico para esta función hípnica. Las neuronas reticulares de la protuberancia adyacente al pedúnculo cerebeloso superior y al núcleo adducen y de la aparición de puntos periódicos llamados PGO que se recogen en la protuberancia, núcleo geniculado y corteza occipital. La organización del sueño nocturno, para esto nos ayuda un estudio que es la poligrafía del sueño o polisonografía, que constituye la base objetiva para el estudio del sueño. En el adulto normal, el sueño nocturno es de 8 horas. Se organizan de 4 o 5 horas, son 4 o 5 ciclos, cada ciclo dura de 90 a 120 minutos, cada uno durante los cuales se pasa ordenadamente la vigilia del estadio 1 al estadio 4, ¿no? Y no se puede romper estos ciclos que son 4 o 5 de 90 a 120, de acuerdo a cada individuo, porque si sacamos la cuenta, más o menos salen 4 horas, o 4 horas y media, que no se puede despertar al individuo, porque si despertamos en este lapso de tiempo, ya durmió mal. Entonces, la duración de los diferentes estados de vigilia y sueño es dependiente del propio cerebro, lo llamamos marcapaso o reloj interno, de las influencias ambientales. No se ha conseguido aislar ninguna toxina ni hormona de la sangre que facilita o regule el sueño de manera convincente. Veamos los sueños y ritmos circadianos. El sueño es el más aparente de los fenómenos fisiológicos que se organizan de forma oscilante con un periodo aproximadamente de 20 horas o 24 horas o un día. Veamos circadianos. Estos ritmos, de los que se conocen más o menos, son más de 100 ritmos circadianos, dependen de la iteración de los estímulos externos, de los cuales el más importante es la luz, y de las estructuras internas que actúan como marcapasos o relojes internos para la entrada de juego de las diferentes funciones. En el tronco y encéfalo del cerebro humano hay 3 centros esenciales de la actividad oscilatoria y del marcapasos. Por ejemplo, uno está en el bulbo. Aquí está el centro respiratorio que regula el ciclo de la inspiración y la expiración cada 3 o 4 segundos. El otro está en la protuberancia y el mesencéfalo, que se encuentran los núcleos que promueven el estado de vigilia y los que regulan los ciclos del sueño no REM y sueño REM, cada uno de 90 a 120 minutos durante la noche, y también la oscilación es nivel de alerta, somnolencia, que ocurre durante los periodos de actividad. El tercero es el hipotálámico, que se localizan los núcleos fundamentalmente en el supraquiasmático, que regulan el ciclo vigilia-sueño cada 24 horas. Pues así tenemos que el núcleo supraquiasmático actúa como un marcapaso en gran parte, independiente del mantenimiento de la autonomía del centro respiratorio durante el sueño, y es de vital importancia. El núcleo supraquiasmático recibe una aferencia específica de los fotorreceptores de la retina, vía retina hipotalámica, y se puede lesionar todo el resto del tracto visual y producir ceguera total sin alteración de los ritmos circadianos. La lesión de la vía hipotalámica y del propio núcleo supraquiasmático
altera profundamente el acoplamiento de la vigilancia del sueño, el apetito, la temperatura y la secreción hormonal y los ritmos del núcleo supraquiasmático, y reciben influencia de muy diversos neurotransmisores, neuropéptidos, y prepara al organismo para una sincronización externa, conductual con el ambiente, y pasa una sincronización interna con toda la regulación homeostática metabólica que tiene el organismo. Las funciones relacionadas con el con el ritmo circadiano, como comer, beber, dormir y la actividad sexual, tienen redes neurales de regulación compleja. La regulación del ciclo mismo parece encomendado por gran medida el par de núcleo supraquiasmático. Todas las funciones se conservan cuando la lesión del núcleo supraquiasmático, pero pierden su ordenación temporal. Las neuronas del núcleo supraquiasmático tienen impresión a nivel molecular y la capacidad de funcionar cíclicamente, pues la conservan cuando se cultivan in vitro. Esta propiedad tiene base genética, pues ciertos animales mutantes pierden la ritmicidad circadiana. El sueño influye en la organización de la secreción hormonal y la hormona de crecimiento, el cortisol, las hormonas que segregan durante la noche. Así ocurre también la melatonina, cuya secreción por la glándula pineal es inhibida por la luz. Al disminuir la luz, se incrementa la liberación de la melatonina y se puede producir desincronización de los ritmos de decisiones voluntarias del individuo por razones sociales o de trabajo, o con edad avanzada. Hay una desincronización natural de los ritmos biológicos. Entonces veamos algo sobre la melatonina y qué relación tiene con el sueño. El conocimiento sobre la función de la melatonina en la regulación del sueño y de los ciclos circadianos en el hombre aún es imperfecto. Falta todavía conocer más este aspecto. Pero podemos decir que la melatonina, también llamada N-acetil-5-metoxitriptamina, se sintetiza en gran parte en la glándula pineal, a partir del triptófano a un ritmo de 25 miligramos por día. Diversos fármacos o sustancias activan o inhiben las monoaminas que modifican la secreción de melatonina. La secreción de melatonina tiene lugar durante la noche, incluso en los animales de actividad nocturna. No es una hormona del sueño, sino de la oscuridad, y es uno de los ritmos circadianos más estables. El perfil horario de secreción de melatonina es muy similar entre los individuos, pero el nivel plasmático de la melatonina es extraordinariamente variable de una persona a otra. La secreción de melatonina disminuye con la edad, y la exposición prolongada a la luz, por ejemplo, viajes transoceánicos en dirección al este, sobre todo en Europa, inhiben pues, la secreción de melatonina, porque, por ejemplo, las aeromosas todo el tiempo están viendo luz, no ven noche, ¿no? Y puede ser pues, la causa de un síndrome llamado síndrome de Yalap. La exposición a la luz, a las lámparas domésticas de alta luminosidad también pueden inhibir la secreción de melatonina y facilitar el retraso de la fase del sueño. No es seguro que la melatonina tenga propiedades facilitadoras del sueño, o sea, además de reguladoras del sueño ritmo circadiano, le llamamos cronobióticas. Entonces, el sueño pues tiene cambios de acuerdo con la edad. ¿Cómo evoluciona el sueño? Por ejemplo, si nosotros empezamos con los niños, no es igual que los ancianos. Por ejemplo, el feto y los niños recién nacidos predeterminan y tienen un sueño rudimentario a partir de la semana 28-32 de gestación. El niño recién nacido duerme casi todo el día, en ciclos breves de 30 a 90 minutos. A eso llamamos sueño multifásico, que es lo que tienen los niños, de los que más de la mitad son sueños activos equivalentes al sueño REM. El puro sueño REM tiene estos niñitos. Es fisiológico que el recién nacido entre directamente en sueño REM y al contrario que el adulto.
por eso que también crecen. El lactante va teniendo periodos de vigilancia más prolongados. De 1 a 3 años se consolida el sueño nocturno y los niños ya solo duermen 1 o 2 siestas, lo que llamamos sueño bifásico. Entre los 4 y 5 años y hasta la adolescencia, los niños tienen solo una fase de sueño nocturno, llamamos sueño monofásico, y se alargan los ciclos del sueño y se reduce la proporción del sueño REM y dejan de aparecer transiciones directas de la vigilia o sueño REM. Entre los 4 y 5 años y hasta la adolescencia, los niños tienen solo una fase de sueño nocturno, son muy activos, hipervigilantes durante el día, muy pocos duermen siesta, pero tienen sueño nocturno de 9 a 10 horas, muy profundas, y bien estructurado en más de 5 ciclos largos de 90 a 120 minutos. Entre los adolescentes y jóvenes reaparecen en muchos casos la necesidad que se conserva después de toda la vida de una siesta de mediodía. La siesta de mediodía es fisiológica y mejora el rendimiento por la tarde. Una siesta reparadora puede ser de 15 minutos, aunque hay trabajos que han mencionado que 27 minutos es excelente para reparar todo lo que uno requiere. Pero algunos textos todavía lo manifiestan que 15 minutos sería suficiente. Además, los jóvenes tienen tendencia a retrasar la fase del sueño, trasnochan fácilmente y a dormir muchas horas al día siguiente hasta mediodía o más. La necesidad del sueño en el adulto puede oscilar de 5 a 9 horas, lo que complica mucho el establecer que es una cantidad de sueño normal en una persona que se queja de un insomnio o somnolencia excesiva. No se ha podido determinar ningún rasgo de personalidad que explique el que haga durmiendo cortos o largas. Los problemas de salud, de rendimiento, son mayores entre las personas que duermen de más o menos que el promedio de 7 a 8 horas. El horario de sueño también varía de manera genéticamente determinada. Entre los noctámbulos y madrugadores, a los noctámbulos les cuesta despertar por la mañana y mejoran su nivel de alerta y actividad a lo largo del día para estar en su plena forma en la tarde y en la noche. Por el contrario, los madrugadores se despiertan pronto, rinden más en estas primeras horas del día y declinan pronto en la tarde para quedarse dormidos en cuanto cenan. Los madrugadores tienen el pico máximo vespertino de temperatura 1 hora antes de que los noctámbulos, la cual apoya de que el ciclo de actividad sueño de unos a otros no es aprendido, sino es intrínseco y tiene que ver con el reloj biológico de cada uno. En épocas de mucha actividad intelectual o crecimiento y durante el embarazo puede aumentar la necesidad de sueño, mientras que el estrés y la ansiedad y el ejercicio físico inusual por la tarde puede reducir la cantidad de sueño. El sueño nocturno se fragmenta en los ancianos con frecuencia y en episodios de despertar, y se reduce mucho el porcentaje de sueño en la fase 4. Algo menos el del sueño REM, que es el más resistente y se mantiene más constante a lo largo de la vida. Aumentan el tiempo en cama y adelantan la fase del sueño, por lo que se acuestan y despiertan muy pronto. Los horarios del anciano se hacen más rígidos porque así son sus ciclos biológicos y tienen gran dificultad para adaptarse a las modificaciones impuestas externamente. Muchas parasonias, como los movimientos periódicos de las piernas y otras alteraciones de regulación fisiológica durante el sueño, como las apneas, se incrementan con la edad. ¿Y cuáles son las funciones del sueño? Consecuencias de la privación del sueño, por ejemplo, diríamos que la finalidad del sueño todavía es una gran parte desconocida. Todos los animales necesitan dormir, ¿no? Y se han emitido muchas teorías sobre la principal finalidad del sueño, tales como la conservación de la energía, la adaptación ambiental, la consolidación de la memoria, la adaptación ambiental, la consolidación de otros aspectos, la integridad de la red sináptica. Ninguno de ellos ha recibido suficiente apoyo ni de los experimentos ni de las observaciones humanas.
En términos fisiológicos, digamos que el sueño debe tener una función homeostática, puesto que cuando se produce una privación del sueño, se sigue de un rebote de recuperación del sueño perdido. El sueño es una necesidad absoluta y la privación total larga del sueño en animales de experimentación produce alteraciones metabólicas muy profundas, con gran pérdida de peso, aunque sigan alimentándose normalmente, disregulación de la temperatura y un derrumbamiento del sistema inmune, por lo que suele fallecer en estado de sepsis. La privación total prolongada de sueño es imposible en los humanos, pues llega momentos en que la presión del sueño es tan intensa que el individuo se duerme de pie y no se le puede mantener despierto. Algunos voluntarios han llegado hasta 13 días de supresión total del sueño y experimentan trastornos en la atención, concentración, memoria, irritabilidad, ilusiones sensoriales y alucinaciones en la intensidad variable de una u otra persona. Hay animales que, por ejemplo, pueden soportar tranquilamente, por ejemplo, los conejillos de Indias pueden estar despiertos hasta 28 días. Así también las alteraciones del sueño por lesiones focales cerebrales, y eso sobre todo pasa en personas que tienen comorbilidades o que están con cierta edad, en las cuales puede producirse, por ejemplo, un infarto, una isquemia pequeña, ¿no? En alguna parte de un centro vital. Si es en esta parte que tiene que ver con el sueño, va a tener alteraciones. Por ejemplo, von Economo fue el primero en señalar el efecto contrapuesto de las lesiones de la encefalitis o del sueño. Las lesiones en la región posterior del hipotálamo y el encéfalo producen letargo. Las lesiones en el hipotálamo no solo causan hipersomnia, sino además una disrupción de los ritmos circadianos, temperatura, tensión, sueño, secreción hormonal, etc. En el tronco cerebral, donde se encuentra el sistema reticular activador, se acompaña de somnolencia excesiva. Lesiones en la región protuberancial media e inferior producen insomnio, igual en las lesiones del tálamo y como en la degeneración talámica, como insomnio familiar total, donde el síntoma primordial es el insomnio. Lesiones vasculares del tálamo, como infartos, por ejemplo, paramedianas bilaterales, es común encontrar en una fase de letargo o coma por alteración de los mecanismos de alerta o vigilancia. Así tenemos también que mencionar la clasificación de los trastornos del sueño. Ahí hablaremos de las disomnias, o sea, los insomnios o hipersomnias, que son los trastornos intrínsecos del sueño. Por ejemplo, veamos uno muy frecuente como es el insomnio psicofisiológico. La mayoría de los insomnios son de esta índole. El insomnio implica no solo la dificultad de iniciar o mantener el sueño nocturno, sino también la presencia de síntomas diurnos, tales como, por ejemplo, el cansancio, el malestar corporal, dificultad en la concentración, la irritabilidad. Afecta de manera ocasional de un tercio de la población adulta occidental y de manera crónica en un 10% de la población total. La prevalencia aumenta con la edad y es algo más frecuente en la mujer, en este insomnio de lesión, ansiedad, cuando hay tensiones nerviosas que se somatizan, pueden expresarse en un lado en una forma de cefalea, palpitaciones y diversas alergias más localizadas. Otros diversos malos hábitos como horarios al acostarse, irregulares, ejercicio físico tardío, a veces en la noche, o ver televisión hasta muy de noche, oír la radio, leer en cama, por ejemplo. O sea, hay higiene del sueño que son inadecuadas. Entonces, supresión de la dosis relativamente pequeñas de hipnóticos y benzodiazepinas de acción corta o intermedia pueden producir un insomnio de rebote, ¿no? A veces cometemos el error de dar benzodiazepinas para dormir, pero eso es totalmente una engaña, al contrario, se dormir falsamente. Pero a veces en este insomnio fisiopsicológico, por ejemplo, a mi consulta van pacientitos en los cuales he llevado por los familiares, donde manifiestan que no pueden dormir por la noche. Pero cuando analizamos su caso y vemos en el día,
¿Qué hace en el día? En el día se la pasa durmiendo, cosa que va a dormir pues en la noche si en el día está durmiendo, ¿no? Entonces hay una mala higiene del sueño, hay que cambiar su ritmo circadiano, hacerlo despertar en el día, ¿no? Para que duerme en la noche, ¿no? O lo mismo pasa, por ejemplo, ustedes van a ser padres de familia, van a tener su pareja y su pareja ya te toca a ti trasnochar porque ya no he dormido 2 noches porque el bebé no le deja dormir, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el bebé se ha acostumbrado pues a dormir, a dormir de día, todo el día anda durmiendo y en la noche despierta. Entonces en la noche despierta a los padres, o sea, tiene una mala higiene. Hay que acostumbrarlo también al bebé a que duerma de noche y de día pues esté despierto. Entonces, así llore, lo hacen acostumbrar a que el día esté despierto, cosa que en la noche duerme y también hace dormir a sus padres, ¿no? Padres no duermen bien, se ponen irritables, se ponen a discutir, todo el entorno, la familia, todo por el problema del sueño. Así también se tiene la mala percepción del sueño, el insomnio idiopático, el síndrome de los movimientos periódicos de las piernas, ¿no? Que se conoce poco la etiopatogenia. Así, por ejemplo, este síndrome de movimientos periódicos de las piernas, que es diferente al síndrome de piernas inquietas, ¿no? En este movimientos periódicos, diríamos que su frecuencia pues se incrementa con la edad. Más del 50% de la población es mayor de 50 años y tiene un índice superior, ¿no? Mientras más se tiene. Este movimiento de piernas inquietas puede estar asociado con la narcolepsia y el síndrome de apnea del sueño, o el síndrome de tal familiar, la conducta anormal del sueño REM, también en los parkinsonismos, cuando se usa, por ejemplo, neurolépticos o antidepresivos, puede producir este síndrome. En la clínica podríamos decir que consisten en contracciones tónicas más prolongadas de 0.5 a 5 segundos, que las mioclonías, principalmente los músculos extensores del primer dedo del pie, en el tibial anterior, y a veces con la retirada de toda la pierna, que aparecen con un ritmo de periódicos de cada 20 a 40 segundos, generalmente durante la noche. Y en algunos casos produce alertamientos, ¿no? Suficientes como para causar o contribuir a un sueño no reparado. Las contracciones tónicas o a veces se preceden de sacudidas clónicas, excepcionalmente los movimientos comprometen los brazos. El paciente no está consciente de los movimientos y el diagnóstico lo sugiere generalmente la persona que duerme con él, o sea, el cónyuge, ¿no? Y el resultado de polisonografía son pues positivos. El síndrome de piernas inquietas es un síndrome causa frecuentemente de quejas de insomnio y de sueño no reparador. El 10% de la población tiene síndrome de piernas inquietas. Más en las mujeres que los hombres se distinguen dos grandes grupos, uno familiar y otro esporádico. Los casos familiares representan el 60%, a veces aparece durante el embarazo, también ocurre transitoriamente después de la anestesia espinal. Los trastornos identificables son déficit de hierro, uremia, una artritis reumatoide, cuando tienen fibromialgia, polineuropatías, los pacientes que tienen diabetes o que son alcohólicos, en la estenosis del canal lumbar, lesiones medulares, los que tienen enfermedad de Parkinson, cuando se desciende el efecto de la levodopa, también los antidopaminérgicos y también los antieméticos. Cuando usamos antidepresivos tricíclicos o inhibidores serotoninérgicos, como la mirtazapina también, o antihistamínicos, se ha relacionado con este síndrome de piernas inquietas. Cuando averiguamos esto, solo retiramos la medicación y se soluciona el problema, ¿no? A veces cuando hacemos una punción lumbar y hacemos análisis de líquido cefalorraquídeo para ver la ferritina, vamos a encontrar que está baja. Eso apoya también que es una de las causas, ¿no? Aquí hay fierro, ¿no? En la resonancia magnética nuclear se puede hacer una disminución del fierro de los ganglios basales. En autopsias y disminución del hierro y transferrina en cerebros. La importancia del hierro en la síntesis de la dopamina clínica. Veríamos que la principal molestia consiste en una necesidad de mover las piernas y generalmente aún que no siempre se asocia con una sensación molesta de hormigueo profundo, palpitación, calambres, ocasionalmente dolorosas.
Dependiendo de la gravedad del cuadro, los pacientes pueden tener un solo periodo de piernas inquietas antes de conciliar el sueño, que luego es normal. En los casos más graves, los síntomas no aparecen por la noche. Debe darse masaje, levantarse, aplicarse duchas frías, volverse a dormir. Como consecuencia del sueño nocturno interrumpido, los pacientes se quejan frecuentemente, aunque no siempre, de cansancio o excesiva somnolencia diurna. El diagnóstico lo hacemos cuando el paciente nos comunica que tiene la necesidad de mover las piernas, el empeoramiento con el reposo, empeoramiento por la tarde, noche, y mejora con el movimiento. Ese es el electromiografía, nos ayuda. Y en cuanto a la narcolepsia, diríamos que fue introducido por Geniaud en 1880 para englobar los dos síntomas claves del síndrome, como la hipersomnia y la cataplegia. Se encuentra de 20 por 100.000 habitantes. En Japón, por ejemplo, se encontró 160 por 100.000 habitantes. Hay destrucción selectiva de las neuronas secretoras de hipocretina en el hipotálamo. Se generan fases de sueño normales, pero mal reguladas, en particular en la fase REM. La latencia del sueño REM está acortando en el sueño nocturno como en la siesta. En cuanto a la clínica, nosotros podemos encontrar 4 manifestaciones, por ejemplo, crisis de sueño diurno, crisis de cataplegia, alucinaciones hipnagógicas y parálisis del despertar. La edad del comienzo habitual de esta narcolepsia es de la segunda o tercera década, pero puede ser a cualquier edad. Se han descrito casos de niños. La primera manifestación suele ser la hipersomnia y a continuación, un plazo de 1 a 2 horas, se presenta la cataplegia. La hipersomnia, el paciente puede dormirse a cualquier hora del día, ¿no? Y en la cataplegia consiste en la brusca hipotonía muscular que puede afectar a los elevadores de los párpados, maceteros, músculos cervicales, músculos antirrotatorios de las piernas y elevadores de los brazos, incluso todos ellos, y se encadena por un estímulo sorpresivo, agradable o desagradable, risa, caracterizadas por una sorpresa agradable o desagradable. La anticipación de la risa al contar o escuchar un chiste especialmente afectivo para después desencadenar el ataque. El paciente nota que se le caen los párpados, la mandíbula, la cabeza hacia adelante y que se aflojan los brazos y las piernas y puede llegarse a caer al suelo y sufrir heridas, ¿no? También aquí hay hipersomnia idiopática, hipersomnia recurrente y las apneas del sueño. Las apneas del sueño, el síndrome de apnea del sueño o hipopneas del sueño se caracterizan por periodos repetidos durante el sueño que provocan desaturaciones de oxígeno y despertares transitorios que dan lugar a un sueño no reparador. Se manifiesta por trastornos neuropsiquiátricos y alteraciones cardiorrespiratorias. Otros de los aspectos son los trastornos extrínsecos del sueño. Aquí hablamos de la mala higiene del sueño, de los trastornos del sueño ligados a factores ambientales, circunstancias concretas y horas rígidas, dependencia de fármacos, alcohol o tóxicos. Y finalmente los trastornos del ritmo circadiano. Aquí hablamos, como mencioné hace un momento, del síndrome de Jeff-Lab, que son los trastornos más frecuentes de los ritmos circadianos, que no son defectuosos, pero se manifiestan fuera de la fase debido a los rápidos cambios impuestos por un vuelo transmeridiano, por ejemplo, o por turnos de trabajo, y pueden manifestarse como hipersomnias, insomnio, cansancio, alteraciones digestivas diversas y disminución del rendimiento intelectual, como en el trabajo. También hay el síndrome de los turnos de trabajo, ¿no? Y el avance y retraso de la fase del sueño. El otro capítulo es las parasomnias. En las parasomnias podemos hablar de trastornos del despertar, como terrores nocturnos que se dan alrededor de 2 a 4 años, es brusco, súbito, el primer tercio de la noche. Hay ansiedad extrema, miedo, hay manifestaciones neurovegetativas, resolución espontánea y amnesia matinal. Y el sonambulismo. También los trastornos de la transfusión, vigilia, sueño, con movimientos rítmicos, sobresaltos. Las paraciones del sueño, por ejemplo, el sueño REM, hablamos de las pesadillas, que son sueños desagradables, angustiosos que ocurren durante el sueño REM. El paciente aquí recuerda el hecho, ¿no? Y otras parasomnias, como podemos llamar el bruxismo, enuresis y la muerte súbita.
Sí, hay una pregunta que también se suele hacer cuando digo, ¿qué diferencia entre terrores nocturnos y pesadillas? Los terrores nocturnos, como mencioné, pues no recuerdan el hecho. En cambio, las pesadillas, el paciente sí va a recordar. Bueno, Apasa, Condori y Jordan. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arapa, Cuevas, Rosicela, Villit. Presente, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Atencio, Maquera, Víctor Hugo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Calizaya, Huacasi, Ayrton. Presente, doctor. Buenas tardes. Cane Payufa, Juan Manuel. Casa Valero, Laura. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Chambicea, Portilla, Noemí, Lucía. Chaña Díaz, Alexander. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chipana, Anca, Juan Carlos. Doctor Chambicea Portilla, presente. Chambicea, Portilla. Chipana, Anca. Choquecota, Poma, Alex, ¿no?